Ahora sí. Bienvenidos una vez más a este segundo capítulo de Avivadores del siglo XX. Y hoy te voy a estar presentando una historia. Guarda, que hoy voy a estar tirando bombitas para todos lados porque voy a contar y narrar nada más ni nada menos que la historia del avivamiento de Azusa Street. No sé si alguna vez escuchaste acerca de este avivamiento liderado por un hombre muy humilde que transformó un establo de caballos en el centro mundial de avivamiento. ¿Quién es este hombre? Nada más ni nada menos que William Seymour. Si no viste el capítulo anterior donde hablo del avivamiento galés liderado por Evan Roberts, ahora mismo haz un clic acá arriba para poder verlo. ¿Por qué? Porque la historia que estoy a punto de contar de William Seymour tiene que ver, es la continuación de aquella historia. Y si todavía no te suscribiste a mi canal, suscríbete ahora, dale clic a la campanita para que te llegue la notificación y sigas viendo estas historias que producen esa hambre de Dios para buscarlo. Así que comencemos. William Seymour nació el 2 de mayo de 1870 en Luisiana. Esto queda bien al sur de Estados Unidos, pegado al Golfo de México. Era una zona bastante rural, campestre. Los padres de Seymour fueron esclavos en un tiempo y eran muy pobres, por supuesto, y cuando fueron libres les nació William. Él trabajaba en un pantano juntamente con su padre y esta familia nació en una época donde el racismo era muy fuerte. Las leyes no amparaban a los negros si los mataban, si los explotaban. Cuento todo esto para que tengamos en cuenta el contexto en donde se encontraba este muchacho. Y a los 25 años toma la decisión de salir de Luisiana, esa zona rural, esa zona campestre, y dirigirse hacia el norte, hacia Indianápolis, un lugar donde era un lugar de oportunidades. Cuando William llega a Indianápolis, le fue muy difícil. Lo único que pudo conseguir es un trabajo en un hotel como botones y fue en ese lugar donde contrajo viruela. Si ustedes ven las fotos bien de cerca de William, las pocas que hay, se dan cuenta que tiene un ojo de vidrio. Imagínate ya con todo el complejo que uno llevaba por el racismo, ¿no? Imagínate esto aparte, encima a los 25 años. Llega el verano de 1905 y acá quiero introducir un personaje que es para mí el segundo personaje más importante de la historia. ¿Por qué? Porque fue el que comenzó a enseñar en su instituto sobre el bautismo del Espíritu Santo. En esa época se creía en la justificación y en la santificación, pero no se enseñaba, o por lo menos no se había revelado, la otra obra, la tercera obra del Espíritu Santo, que era ser empoderado para la obra. Les estoy hablando nada más ni nada menos que de Charles Parham, y su instituto estaba en Houston y atraía a gente de toda cultura porque el lugar era una ciudad bastante popular, bastante urbanizada. Y William Seymour de Indianápolis va a Cincinnati, está un poco tiempo allí y de ahí va a Houston. Y en Houston se encuentra con una amiga íntima de él llamada Lucy Farrow. Y Lucy Farrow era al mismo tiempo amiga íntima y de la familia de Charles Parham. Como ella se entera de que Seymour había llegado, le dice: por favor, quiero que te hagas cargo de mi iglesia. Y William acepta mientras ella va al instituto de Parham a escuchar esta nueva doctrina. ¿Qué pasa con Lucy? Cuando llega al instituto, se encuentra con un movimiento de oración muy profundo donde todos buscaban del Espíritu Santo y ella misma es bautizada en el Espíritu con la señal de hablar en lenguas. Imagínate cómo volvió a su congregación. Esto se lo cuenta a William Seymour, quien a lo primero no lo escuchó muy con buena onda, digamos, ¿no? Tanto le insistió que le dijo que en diciembre se abrían otra vez las inscripciones, y cuando William Seymour llega al instituto, escucha las enseñanzas de Parham
es impactado por la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo. La segregación también estaba en la iglesia. Todos estaban en la sala, en el salón, escuchando la enseñanza, pero como él era negro tenía que escucharlo desde afuera y lo escuchaba detrás de la puerta, se escuchaba y tomaba nota. Imagínate cómo eso quebranta tu corazón. Esto mismo que quebrantó el corazón de William, yo creo que fue una de las esencias que Dios usó para este avivamiento. Un corazón contrito, quebrantado delante de Dios. William sale de ese tiempo de estudio bíblico con esta nueva enseñanza, el bautismo del Espíritu Santo, y decide predicarla a él también. Y se dirigió hacia Los Ángeles, un lugar, Los Ángeles, California, un lugar bastante céntrico, lleno de gente de toda cultura, de toda raza, de todo el mundo. Esto era ya el año 1906, principio de 1906, y cuando él llega a Los Ángeles, acá pasa otra cosa. En Los Ángeles, las iglesias, estamos hablando de la vida de la iglesia de Los Ángeles, ya había un clímax y una expectativa de avivamiento. ¿Por qué? Porque se estaba corriendo la noticia del avivamiento galés. De hecho, uno de los pastores principales de la iglesia bautista, llamado Joseph Smale, hizo un viaje de 3 semanas a Gales para ver el avivamiento de Evan Roberts y traerse ese fuego para Los Ángeles. Al mismo tiempo, había otro hombre que yo creo que este es el tercer personaje más importante. ¿Por qué? Porque fue el intercesor y el divulgador del avivamiento que se avecinaba. Fue la persona que preparó en expectativa a todos Los Ángeles, a todas las iglesias de Los Ángeles. Este era un periodista llamado Frank Bartleman. Y como Frank creía lo mismo que este pastor que estaba de viaje, Joseph Smale, se unió con él, y cuando comenzaron a conversar sobre la expectativa y la esperanza de avivamiento, su corazón ardió. ¡Wow! Acá quiero hacer un parate y decir qué tremendo es cuando tenemos esa esperanza de avivamiento y encontramos hermanos que creen lo mismo, y son como esas brasas que se unen y se encienden en pasión por Jesucristo. Y qué loco todo esto, porque al mismo tiempo estaba viajando de Houston a Los Ángeles William Seymour, quien anhelaba también ver un avivamiento. William iba llegando a Los Ángeles sin saber que se iba a encontrar con un ambiente de expectativa por el avivamiento. A esto yo le llamo conexiones divinas. Hay un pasaje en la Escritura que dice que todas las cosas se reúnen en Cristo. Es decir, que donde quiera que vos estés mirando este video, si tenés hambre por el avivamiento, por ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes, va a llegar un punto, un momento en la vida donde vos y yo nos vamos a cruzar, así como se cruzaron William Seymour con Frank Bartleman y con toda esta gente, ¿no? Me encanta la persona de Frank Bartleman, el periodista, porque fue una pieza fundamental en lo que es inflamar el corazón de la iglesia, porque el tipo salía a las calles y repartía folletos sobre: ¿sabés que se avecina un gran avivamiento? O sea, qué loco es tener esa convicción cuando todavía no sucedió, no pasó, pero yo creo que cuando algo así se avecina, se siente en el aire, ¿verdad? De hecho, Frank Bartleman le pide los principios de cómo iniciar un avivamiento a Evan Roberts, le manda carta a Gales, y lo más loco es que Evan Roberts le contesta la carta, y en una de ellas dice lo siguiente: oro para que Dios escuche su oración, mantenga firme su fe y salve a California. Bartleman, después de esta carta, dijo: esa carta fue la que me dio el don de fe para esperar el avivamiento que se avecinaba en Los Ángeles. Esto de repartir folleto y anunciar avivamiento, no sé si te das cuenta, no es nada más ni nada menos que estar profetizando lo que se avecina. Y esto genera, la profecía genera expectativa.
un ambiente de fe, y la fe atrae aquello que se espera. ¿Vos sabías qué es expectativa? Expectativa es anticiparme a lo que viene. Y a William Seymour, cuando llega a Los Ángeles, predica su primer sermón acerca del avivamiento y del bautismo del Espíritu Santo en una iglesia de una hermana del movimiento de la santidad. ¿Qué pasa? Lo compartió con tanto entusiasmo que lo tomaron como un fanático. Cuando él salió y quiso volver, porque se hospedaba en esa iglesia, se encontró con la iglesia cerrada con un candado. La hermana se enojó por la doctrina que estaba predicando de que se avicinaba un avivamiento y de que Dios quería derramar el Espíritu Santo, y le pusieron candado. Y decí que ese día William estaba con un hermano de apellido Lee y vio la situación, se sintió incómodo y le dijo: bueno, quédate a dormir a casa entonces. Y William Seymour estaba sin trabajo, sin un peso, o sin $1 mejor dicho, y se fue a dormir a la casa del hermano Lee. Ahí dice que William, quebrantado por este rechazo, otra vez el quebrantamiento y el rechazo nuevamente, cuando parece que el sueño de Dios se va a cumplir en tu vida, viene otra frustración. No te desanimes, porque la obra de Dios está cerca, la manifestación de Dios está cerca. Esta hermana que lo desalojó, al mismo tiempo comenzó a perseguirlo con otro grupo principal de esa iglesia, del movimiento de la santidad. Comenzaron a perseguirlo y comenzaron a hablar mal de él y a decirle a las demás iglesias que no lo inviten porque estaba enseñando cosas raras. Obviamente, así como había un clima de expectativa, al mismo tiempo siempre está la cizaña junto al trigo, ¿no? Están los que no creen en eso. Y comenzaron a hablar muy mal de él. Y en un momento William Seymour dijo: ellos no tienen una lucha contra mí, ellos están luchando contra la palabra de Dios. Uno de sus perseguidores, que era del grupito de esta hermana, después arrepentido, dijo en una ocasión: siempre la contienda surgía de nuestra parte, de nuestro lado. Nunca vi un hombre con un dominio y con un control propio como William Seymour, y con una templanza y una humildad tan terrible que en el momento que lo estábamos confrontando, hablando mal de él delante de su cara, denunciándolo, nos miraba sonriendo sin decir nada, y nuestro comportamiento nos condenó. Esto produjo algo en el corazón de él. Y acá quiero hacer un hincapié en qué produce el rechazo, la crítica, la persecución en tu vida. ¿Qué sale de las presiones de la vida, de nuestro corazón? ¿Qué brota? ¿Brota amargura? ¿O brota lo que brotó en el corazón de William Seymour? Una entrega más rendida a los pies de Cristo. Porque cuando él llega a la casa del hermano Lee, quebrantado, humillado, no se quejó contra los hermanos, no los condenó, sino que todo los llevó en oración. Y ahí entregó su corazón y comenzó a ayunar. O sea, el ayuno habla de tener hambre de Dios. ¿Qué hacen las pruebas en nuestra vida? ¿Nos alejan de Dios o nos llevan a sus pies? Para meditarlo, ¿verdad? Acá entra una familia en juego en esta historia súper importante que detona todo. Los Asbury. Los Asbury se enteran de lo que le pasa a William, del rechazo, y lo invitaron. Le dijeron: vení, quédate en casa, William. ¿Dónde quedaba la casa de los Asbury? Nada más ni nada menos que en la famosa casa de Bonnie Bree 214, la cual ahora es un lugar histórico por lo que aconteció en ese lugar. Los Asbury le dieron lugar para que William tenga reuniones regularmente. Eso, las predicaciones de él estaban cargadas de la presencia de Dios, y eso atrajo mucha gente. Comenzaron a haber multitudes y él no se esperó esto. Él se da cuenta que él no puede con tanta gente y pide ayuda. ¿A quién le pide ayuda? A su vieja amiga Lucy Farrow, porque ella había tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y ella era la persona indicada. ¿Viste cuando vas a invitar a una persona y decís: esta es la indicada? Bueno, para William sintió eso en su corazón, que la señorita Farrow era la persona indicada para hablar del bautismo del Espíritu Santo. Y cuando ella llega, a William Seymour, que era un estratega, no se le ocurrió otra mejor idea que convocar a toda esa multitud a un ayuno de 10 días. ¡Wow! Me agarra piel de gallina. Imagínate
lo cargado. Yo imagino que esa atmósfera estaba tan cargada que se sentía la electricidad en el aire. En medio de este todo movimiento, el hermano Lee, el que primero había hospedado a William, recuerden, se enferma, cae enfermo, gravemente. Entonces manda a llamar a William Seymour que ore por sanidad, por la vida de él. ¿Y qué pasa? Cuando está orando por sanidad, no solamente se sana instantáneamente, sino que cae el Espíritu Santo sobre la vida del hermano Lee y comienza a ser bautizado en el Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas. A la tarde estaba el segundo servicio en la casa de los Salisbury. Cuando llegan, William se encuentra con que toda esa multitud ya estaba congregada, orando, intercediendo, esperándolo a él. Y William estaba encargado de abrir la reunión. ¿Cómo la abría? Muy simple, ¿no? Como hacemos muchos de nosotros, pero cargado con la unción del Espíritu Santo, con oración, con cántico y con un testimonio. Entonces, cuando toca el tiempo del testimonio, William Seymour era todo muy espontáneo, ¿no? Comienza a contar la experiencia que había tenido el hermano Lee en su casa de la llenura del Espíritu Santo. Y mientras está contando el testimonio, comienza a contagiarse otra vez y comienza a ser lleno otra vez y tiene una segunda llenura del Espíritu Santo y de repente su lengua se desata en lengua, en hablar en otros idiomas, y toda la gente de ahí, él comenzó a salpicar, como wow, como siento ahora mismo la presencia del Espíritu Santo, y como dijo Jesús, de su interior comenzó a correr ríos de agua viva, y la multitud comenzó a alabar, a glorificar a Dios, y ahí la mayoría comenzó a ser lleno del Espíritu Santo, menos William Seymour. Todos experimentaban el bautismo, y William Seymour dijo: yo mismo hasta ese día no había experimentado la llenura, hasta que una semana después, el 12 de abril de 1906, fue bautizado y lleno del Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas. Después de este acontecimiento, imagínate cómo empezaron a venir las multitudes como hormigas a la miel. La noticia de que el Espíritu Santo había caído en la casa de Bonnie Bree se esparció por todos Los Ángeles y venía gente de toda cultura, de toda raza, pero eso llevó a William Seymour a pensar que necesitaban un lugar más amplio, más grande. Así que con un par de hermanos salieron a buscar un lugar en los barrios bajos de Los Ángeles y se encontraron con un local de madera grande que tiempo atrás había sido usado por una iglesia metodista, pero que ahora el primer piso, porque tenía un primer piso, estaba todo incendiado porque se usaba para alquiler y se ve que a alguien se le incendió, y abajo era un establo de caballos. Arriba el lugar estaba lleno de hollín, de quemadura, pero era tanto el entusiasmo por servir al Señor que hermanos de todos lados vinieron y comenzaron a firmar el lugar, comenzaron a limpiarlo. Un hermano que era dueño de una maderera donó maderas nuevas para el local, y ese lugar se alquiló por $8 por mes. Luego, más adelante, se lo compró por $15,000. ¿Dónde quedaba este lugar? Este establo que se transformó en el centro mundial de avivamiento y de movimiento misionero, en la famosa calle Azusa, al 312. ¿Cómo armaron este lugar los hermanos? En el piso pusieron todo acerrín, de bancos pusieron planchas de tablas y en cada punta un barril para sostener, y de púlpito, adivinen, el púlpito estaba hecho de 2 cajones de manzana, ¿no? Con un mantelcito arriba muy humilde. Uno de los frutos del avivamiento que más me gusta es que se rompe con el auge por el fanatismo denominacional entre bautistas, iglesias metodistas. Me comenzaron a venir hermanos de todo lado del mundo. Eso se transformó. El Espíritu Santo trajo una dinámica apostólica. Venían hermanos de Escandinavia, de China, de Irlanda, de Holanda, de África, y cuando llegaban al centro de avivamiento salían con el fuego de Dios y esparcían esos fuegos en sus países, en sus naciones. Esta obra misionera de la calle Azusa fue testigo de escenarios tanto extraños como indudablemente divinos.
Por ejemplo, solía suceder lo siguiente. Dice que William Seymour, antes de subir a predicar la palabra de Dios, se lo veía sentado en la primer banca. Tenía algo muy particular para concentrarse a la hora de orar. Bueno, él tenía la particularidad de agarrar un cajón de madera, sí, un cajón de madera, ponérselo en la cabeza y comenzar a orar en el Espíritu. Y cuando él sentía que ya había tenido comunión con el Espíritu Santo y estaba concentrado en el Señor, se sacaba la caja y la gente dice que cuando lo miraba, cual Moisés brillando el rostro de la gracia de Dios, y dice que el hermano comenzaba a caminar de un lado al otro, muchas veces se dirigía al tecladista y le decía, hermano, toca esa melodía, y se quedaba al lado observándolo cómo tocaba, y en ese momento dice que el hermano comenzaba a tocar y mucha gente decía que escuchaban como que si tocasen 10 pianos a la vez, y el hermano decía, bueno, ahora alaben en lenguas, que lo que quería decir es que adoren en el Espíritu. Y cuando eso sucedía, dice que literalmente la nube de la gloria estaba en el suelo como un humo, como si fuese un humo. Y eso dice que solía elevarse y llenar todo de la gloria de Dios. Y muchos vecinos dice que vieron del techo de la calle Azusa como una columna de fuego subía al cielo. Tremendo. Una de las cosas que pasó es que más de una vez tuvieron que venir los bomberos a apagar un incendio, y cuando llegaron los hermanos dijeron, no, acá no hay ningún incendio, no, pero los vecinos dicen que vieron fuego en el techo de la calle Azusa. Dice, y esto es acá. Y así que imagínate, hasta los vecinos llamaban porque veían el fuego, pero no era el fuego, era la manifestación de la gloria de Dios en ese lugar. Tremendo. Otra cosa que suelen decir, dice que cuando esa columna de fuego subía al cielo, al mismo tiempo descendía como una bola de fuego. Un rabino que se convirtió al cristianismo lo explicó de la siguiente manera. Para él era que la adoración del pueblo de Dios subía en peticiones y bajaban ángeles con milagros creativos para los cuerpos de los enfermos. Aunque suene medio flashero, eso fue lo que realmente pasaba en la calle Azusa. En una ocasión dice que apareció un hombre que le faltaba un brazo, el cual había perdido en el trabajo, y cuando pasó enfrente tenía un brazo ortopédico, y cuando se lo sacaron, el hermano William oró por él y dijo, ¿cuántos creen que Dios lo puede sanar? Y en el momento que dijo esa oración, dice que se veía cómo salía un hueso y al mismo tiempo era recubierto por la carne, donde se le formaba el antebrazo, las manos, los dedos, y podía ver cómo las uñas le crecían. Imagínate, ahí de repente la iglesia comenzó a alabar, a glorificar el nombre de Dios, y cosas grandes, milagros tremendos sucedían. Habían otras hermanas que tenían el mismo don, que oraban por la gente y extremidades del cuerpo crecían. Otra de las historias que andan dando vuelta es de un hermano que creo que todavía está vivo, que se llama Ralph Fricks, que es ya muy anciano, que él era un niño cuando el avivamiento de la calle Azusa sucedió, y dice que su madre lo llevaba y que él veía que en el piso, que era de acerrín, había una nube, y que los niños, escuchen esto, a mí me mata, él con su amiguito jugaban a las escondidas en el medio de esa nube, que era nada más ni nada menos que la gloria manifiesta del Señor. Los niños jugaban, hasta que dice que su mamá lo buscaba, lo retaba y dejaban de jugar, ¿no? Ese mismo niño, que ahora debe tener como 90 años o no sé si más, cuenta que muchos niños en la obra de Azusa tenían dones y oraban por la gente, y la gente sanaba, los niños sanaban a los enfermos. Y este hermano Ralph cuenta que un día, mientras estaba jugando ahí en la obra, entra un hombre borracho, un hombre grandote, como 1,90 m, como de 100 kilos, y se choca con él, y cuando lo ve se da cuenta que el hombre es ciego, y le dice, sí, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué estás buscando? Dice,
Y el hombre le dice, no, escuché que acá suceden milagros y yo vine acá porque soy ciego. Entonces este niño Ralph le ora, recobra la vista, el hombre asombrado se convierte al Señor, y había sido que este era un borracho empedernido. Y dicen que este hombre después se transformó en un gran evangelista que llevó la palabra de Dios a todos los estados de Norteamérica. Otro gran acontecimiento que sucedió, pero en la casa de Bonnie Brae, cuando cayó por primera vez el Espíritu Santo y todos fueron llenos, la primera sobre quien cayó el Espíritu Santo fue sobre Jenny Evans Moore, quien en 1908 se transformó en la esposa de William Seymour. Era una joven muy bonita que estaba sentada ahí junto al piano de la casa de los Asbury, y cuando cayó el Espíritu Santo, dice que el Espíritu la llenó tanto que agarró el piano y ella, sin saber tocarlo, comenzó a tocar una melodía y le agarró un cántico nuevo que comenzó, dice que la gente que la escuchaba como un canto angelical, y de repente todo ese bullicio de alabanza se transformó en un ambiente de santidad, de silencio, donde la escuchaban a ella cantar, y dice que se sentía que cantaban los ángeles. Esto y muchos milagros más y señales y prodigios sucedieron en el avivamiento de la calle Azusa, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que la gloria de Dios, al manifestarse, empodera a la iglesia de tal manera que puede predicar el evangelio a todas las naciones con gran efectividad. Pero recordemos cómo comenzó todo, a través de un hombre, recordemos, lleno de prejuicios, de límites, de desafíos en su propia vida, pero que no pudieron apagar la esperanza que él tenía de ver la gloria de Dios en la tierra de lo viviente, y lo logró con gran éxito. Esta obra duró de 1906 a 1909, y allí en 1909 William Seymour tuvo una visión del fin de los tiempos, que él dijo que vio un gran avivamiento, el último gran avivamiento, que ya no iba a ser en una ciudad o en un país, sino que iba a ser global, y que este estaba ubicado al fin de los tiempos, y que después de ese gran avivamiento venía el retorno de Cristo por su iglesia. Y eso no es lo mejor. ¿Sabes qué es lo mejor? Es que vos y yo estamos ubicados en esos últimos tiempos, y arriba de nosotros hay nubes cargadas que cargan la lluvia tardía. Pero ¿quiénes se unirán en un clamor, en ayuno y en oración para hacer descender? Así que espero que no solamente creas asentando con la cabeza diciendo sí, lo creo, sino que también te puedas comprometer a orar por un avivamiento, primero en tu vida personal, en tu congregación y como consecuencia en tu ciudad. Que Dios te bendiga, y no te pierdas el próximo video de esta serie llamada Avivadores del siglo XX.